de Medicina de Sevilla y correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Presidente del IV Congreso Nacional de Bioética. Cuenta con más de 100 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, 68 ponencias y comunicaciones, 9 tesis doctorales y 8 de licenciatura. Profesor y director de diferentes másteres de la Universidad de Sevilla, Bioética y Humanización de la Asistencia, Cuidados Paliativos y Geriatría, y seminario sobre la asistencia al paciente en situación terminal, ética de la calidad de vida y ética de la profesión sanitaria. Además, es coautor de diferentes libros de bioética. Estoy convencida que las aportaciones de don José María resultarán enriquecedoras para todos. Dándole las gracias por su intervención, nos disponemos a escuchar ética de la asistencia sanitaria a personas vulnerables. Buenos días a todos y a todas. Mi agradecimiento, en primer lugar, a Zarco Atevite por la invitación que me ha realizado de participar aquí, y a vosotros y a vosotras que habéis venido a escucharnos y a participar en este curso. El tema de la vulnerabilidad, ya lo habéis oído, es un tema actual e importante. Yo diría que es un tema permanente, no solo actual. A cada uno le toca la actualidad de lo que vive. Y no creo que a lo largo de la historia no haya existido en ningún momento la actualidad, la vulnerabilidad como actualidad. La ética es hacerse preguntas. Y la pregunta clave de la ética es, siendo actualmente una realidad constatable, que mientras más avanzamos en el progreso, mientras más conseguimos en el conocimiento y en la aplicación, mientras la medicina se hace cada vez más eficaz, al mismo tiempo nos volvemos más vulnerables. Cada avance que realizamos en progreso supone el reconocimiento emergente de una nueva vulnerabilidad. Y eso sucede en todos los campos de la vida, se nos han expresado. Ámbito político, como podríamos hablar, ámbito docente, ámbito social, ámbito económico y, por supuesto, ámbito sanitario. Yo soy médico y he dedicado más de 45 años de mi vida a atender enfermos. La pregunta que me suscita la ética y a la que tengo que responder es, ¿qué debo yo de hacer? ¿Qué me corresponde a mí hacer ante esta realidad de que mientras yo más intento hacer las cosas bien en mi asistencia sanitaria y diagnostico más pacientes y trato más cosas, voy descubriendo nuevas realidades que me obligan a reconvertirme permanentemente? Podemos hablar de la realidad sociosanitaria, nuevas necesidades que me obligan, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué debo yo hacer? Y esa es la clave por la que voy a comenzar de alguna manera lo que quiero exponeros. Espero que el tiempo sea justo. Para comenzar, el desarrollo sería básicamente esto. En primer lugar, ¿qué entendemos por vulnerabilidad y personas vulnerables? Algo que, se presta a muchas interpretaciones. ¿Qué dimensiones nos interesan de la vulnerabilidad? Voy a apuntar, he estado pensando mucho qué ámbito particular de mi profesión y considero que elementalmente es la propia enfermedad. La propia enfermedad constituye un ámbito de vulnerabilidad que quiero explicar y desarrollar, en la que tenemos algo que hacer y algo que decir. Y por último, ¿qué propongo? ¿Qué propone la ética para actuar en este ámbito de la vulnerabilidad de la propia enfermedad? Reconocemos como vulnerables aquellas personas cuya autonomía, dignidad, integridad son susceptibles de ser amenazadas. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de 2005, en su artículo 8, trata de los principios de la vulnerabilidad humana y la integridad personal. Al aplicar y profundizar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías asociadas, debería tenerse en cuenta la vulnerabilidad humana. Debe protegerse a las personas y grupos especialmente vulnerables y respetarse su integridad. El artículo no incluye una definición explícita de vulnerabilidad, pero señala claramente 3 ámbitos de aplicación de la bioética y el derecho en relación con las personas vulnerables: la investigación y experimentación científicas, la práctica médica y el uso de tecnologías. Para la profesora Lidia Feito, la vulnerabilidad humana es un término polisémico, sujeto a muy diversos significados que se resumen en la posibilidad del daño
y en la doble condición de fragilidad y finitud del ser humano. Y Lidia diferencia dos dimensiones principales. La dimensión antropológica, que afirma la condición de vulnerabilidad del ser humano en cuanto a tal, y la dimensión social, que subraya una mayor susceptibilidad generada por el medio o las condiciones de vida, dando lugar a espacios de vulnerabilidad y a poblaciones vulnerables. La Declaración de la UNESCO, en su artículo 24, puntualiza que no solo las personas, también las familias, los grupos y las comunidades pueden ser vulnerables, y en su preámbulo hace referencia a las poblaciones vulnerables, así como a determinadas circunstancias de especial vulnerabilidad. Estas circunstancias serían, entre otras, la enfermedad, la discapacidad y otras personales, condiciones ambientales o recursos limitados. En la ponencia de hoy vamos a tratar una tercera dimensión de la vulnerabilidad implícita a las dos anteriores. Hemos hablado de dimensión antropológica, habla Lidia Feito, dimensión social y, por supuesto, la dimensión ética. En la ética confluyen como brazos de un mismo río las dos dimensiones, antropológica y social, de la vulnerabilidad humanas, fundidas en una realidad humana y decisiva, universal, en la fundamentación y en la aplicación práctica de la bioética. En la vulnerabilidad del ser humano radica la clave, una de las claves principales de la existencia de la ética. En su fundamentación, la ética contempla la vulnerabilidad como una calidad inherente al ser humano, cuyo reconocimiento genera deberes morales. Muchos de ellos son deberes jurídicos. Todos tenemos un deber ético que es personal y que lo marca nuestra aspiración a la excelencia. Pero hay un deber mínimo que todos tenemos que cumplir, que es un deber que sanciona las leyes, que es un deber jurídico. Y el respeto a la vulnerabilidad en gran parte genera leyes que sean aplicadas con este fin. Por ejemplo, el deber de socorro. El deber de socorro es un deber universal al que todos estamos obligados, no solo los médicos, ¿no? Por lo tanto, como digo, implican universalmente. Para la ética práctica y sus aplicaciones en el mundo de la salud y de las ciencias de la vida, la vulnerabilidad es punto de referencia y de consideración especial tanto en la experimentación y en la investigación con seres humanos como en la asistencia sanitaria. La vulnerabilidad del ser humano y la enfermedad como ámbito moral condicionan el máximo rigor que tiene la responsabilidad moral de las profesiones sanitarias. El primer deber histórico del médico, el primer deber reconocido, es el de no hacer daño. Y el marco normativo ético que regula las intervenciones sobre seres humanos es claro y exigente en lo que se refiere a la consideración de las personas y a las poblaciones vulnerables. Por poner un ejemplo, aquí tenemos el informe Belmont, de los más antiguos, como normativa elemental para la experimentación con seres humanos, en cuanto a deberes morales, o la Declaración de Helsinki, una de ellas, y todas tienen aspectos particulares referentes a grupos vulnerables que definen de una u otra manera. El informe Belmont habla de minorías raciales, económicamente desfavorecidos, los muy enfermos, los institucionalizados, mientras que la Declaración de Helsinki pues detalla personas incapaces de otorgar un hogar su consentimiento, susceptibilidades de coerción o influencia de vida, los que obtengan beneficios, los que no tengan beneficios directos de su participación, pacientes en investigación y asistencia médica. Son dos perspectivas muy unidas, cada uno puntualiza con mayor o menor peso, pero inciden en lo que estamos diciendo, que el respeto a la vulnerabilidad, como por ejemplo también refrenda el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, que en los dos cuadros he separado dos visiones también, dos perspectivas importantes, una relacionada específicamente con lo que sería los aspectos sanitarios, como serían las personas incapaces de dar su consentimiento, niños, ancianos institucionalizados, pacientes y enfermos en salas de emergencia, incurables, miembros de comunidades no familiarizadas con los conceptos médicos modernos, y en otros aspectos más sociosanitarios o sociales o culturales, pobres, desempleados, grupos étnicos y raciales, personas sin hogar, nómadas, prisioneros, personas sin poder político, miembros de menor rango. Hay referencias claras sobre la vulnerabilidad en documentos que se significan claros actualmente en la historia de la ética moderna.
Así, el informe Belmont, ya lo hemos señalado, sobre la investigación con seres humanos, cuando manifiesta o proclama, es la base de la actuación médica y base y fundamento de los principios posteriores de la asistencia sanitaria, los deberes de beneficencia, respeto y justicia, incide especialmente en las personas vulnerables como sujetos de especial atención en estos deberes. Posteriormente, en la Carta de Oviedo, sobre los derechos en la protección y la experimentación con seres humanos, los avances de la biología y la medicina, en su capítulo 2, trata también los aspectos implícitos de la vulnerabilidad. La declaración que hemos señalado de la declaración de la UNESCO, e incluso en ámbito legal, la Ley Orgánica del 82 del 5 de mayo, pues sanciona el derecho del honor, la intimidad personal y familiar a la propia imagen, y específicamente en el artículo 3.1, pues se refiere específicamente a personas más vulnerables. Es tan importante que este concepto de la vulnerabilidad en cuanto a cualquier refrendo ético, que ya llega a plantearse por algunos autores si estos principios que nacieron en el informe Belmont y pues posteriormente se constituyeron principios universales de la asistencia sanitaria, no hacer daño, hacer el bien, ser justos, respeto, podrían de alguna manera ser modificados o incluso sustituidos por unos principios más generales pero más concretos y que atenderían a estas realidades del ser humano. Es decir, constituiría la vulnerabilidad o podría constituir un principio en sí mismo, capaz por sí mismo de integrarse o de complementar o incluso sustituir a los principios clásicos de la ética. Para algunos autores como Renford esto es así. La vulnerabilidad sería un referente moral que abarca todos los campos de aplicación de la bioética y que sería una consideración imprescindible para una ciencia, las ciencias de la vida, cuyo fin es el cuidado y la protección de la vida humana y la iluminación de los objetivos biosociales y sanitarios del estado del bienestar moderno. Si nos vamos a la ética elemental del cuidado de la vida humana, como hemos significado, pues vemos cómo son claves básicas en esta actitud ética del respeto a la vida y el cuidado de la vida, respetar y servir la vida y la salud propias y ajenas. Eso es universal. Pero al mismo tiempo, esto tiene una dimensión clara en el tiempo desde su inicio a su final, pero también una misión preventiva, como es advertir sobre hábitos y conductas no saludables, y especialmente hay una ética específica de la fragilidad sobre la que ya hay textos e incluso cuerpo de doctrina que incluiría, por ejemplo, la ética de la violencia de género, violencia de ancianos, la violencia de los niños, la imprudencia, el tráfico, la medicina del trabajo o las negligencias, muy implicada ahí la ética profesional. Por otro lado, la ética elemental también incluye respetar las leyes biológicas, contemplar los límites de la experimentación y en clave positiva el deber que todos tendríamos de compartir solidariamente lo que tenemos, y aquí entraría, por ejemplo, todo el tema positivo de la generosidad y la donación de órganos. En 1995, un grupo de académicos europeos se planteó la posibilidad de crear un marco teórico sustentado en principios diferentes de los 4 principios de Beauchamp, que habían sido propuestos por la Universidad de Georgetown y que son universalmente aceptados. La propuesta de estos académicos en la búsqueda de un marco normativo para la protección de la persona humana en el desarrollo de la biomedicina incluía solo uno de los 4 principios tradicionales, el principio de la autonomía, el cual unía a los principios de dignidad, integridad y vulnerabilidad. En esta concepción, la vulnerabilidad se expresa como, por un lado, un principio que hace referencia a la finitud y a la fragilidad de la vida, en la que, en aquellas personas capaces de autonomía, también las personas capaces de autonomía son vulnerables, se funda la posibilidad y la necesidad de toda moral. Y por otro, hace referencia al principio moral que requiere el cuidado de las personas específicamente o más vulnerables. De estos 4 principios, autonomía, dignidad, integridad y vulnerabilidad, la vulnerabilidad esencial en la ética del cuidado y la protección de la vida humana es ontológicamente anterior a los otros 3.
si la debilidad de nuestros instintos hacia los seres humanos dependientes de los cuidados de los demás, nuestra solidaridad y sobre todo nuestra vulnerabilidad nos obligan a cuidar de los demás tanto más cuanto más necesitados. El mito de Higinio, que por premura de tiempo no voy a leer, para el que lo conozca, expresa muy bien, ilustra de una manera muy clara, muy plásticamente esta doble condición humana de el deber de cuidar y la necesidad de ser cuidados, que es el sustrato y la principal razón de nuestra actividad sanitaria. En su propuesta neoprincipialista, los autores ofertan la vulnerabilidad como estratégico lugar de encuentro, capaz de acortar la brecha de valores entre los extraños morales. La bioética promueve una asistencia integral al enfermo en todas sus necesidades, así como en la defensa y el respeto de sus valores, pero en su aplicación práctica, en la deliberación y la toma de decisiones en la cabecera del enfermo, la bioética se presenta como una ciencia a menudo difícil de aplicar y conflictiva, cuya misión es poner en acuerdo mediante el diálogo posiciones enfrentadas de extraños morales. En esta confrontación, la vulnerabilidad aparece como un argumento regulador capaz de abrir los oídos al discurso ético en una sociedad plural. Y así se suele ofertar. La vulnerabilidad, por otro lado, es un lugar común, favorecedor del diálogo y de la cooperación. Una estación estratégicamente situada, pues por ella pasan todos los caminos de la bioética. Detenernos en la vulnerabilidad es como hacerlo junto al caído en el camino. Acercándonos a él, descubrimos los límites y la fragilidad de las personas autónomas y ponemos en práctica el deber universal del cuidado a las personas más vulnerables, respetando su autonomía, su dignidad y su integridad y prestándole la asistencia que necesiten para que puedan desarrollar todo su potencial humano. Don Pedro Lain-Entralgo define la medicina como la solución dada por el hombre a uno de sus problemas genéricamente humanos, el de ayudar a la curación del semejante cuando éste se encuentra enfermo. En contra de lo que podría parecer, considerando actitudes históricas paternalistas, los médicos, me gusta insistirle a mis alumnos, no estamos por encima de los enfermos, sino sometidos a la autoridad de los que sufren, y muy en especial de los que sufren injusta e inocentemente. Contemplado desde la intención germinal de todo proyecto humano, que es existir humanamente, el fin último de la medicina no va a estar determinado por su posibilidad de conocer e interpretar la salud y la enfermedad como realidades humanas, sino en humanizarlas, ayudando a los pacientes a vivir esa experiencia personal de una manera propia y digna, conforme a sus valores y a sus deseos. Humanizar la vida sirviendo al enfermo, aliviando su sufrimiento, promoviendo la salud y respetando su dignidad constituye el bien interno de la medicina y la raíz de nuestra vocación. La naturaleza humana determina tanto la vulnerabilidad antropológica esencial como la de la vulnerabilidad social, que afecta a grupos y personas específicamente vulnerables. Entre estas dos dimensiones está la enfermedad. Los enfermos comparten una parte muy visible de lo que es la fragilidad humana. Sería como la punta de un iceberg. Hay todavía, y sobre todo esto comparten las personas, los grupos más necesitados y los enfermos, sería la parte visible del iceberg. Pero la propia enfermedad, vulnerables somos todos, constituye en sí mismo un ámbito de vulnerabilidad que es moral, universal, particular y específico que debemos de contemplar y es en el que quiero yo detenerme básicamente en lo que queda de exposición. Decimos que la enfermedad es un ámbito universal porque todos alguna vez tenemos que pasar por ella y eso es universal. Es particular porque afecta a la individualidad de la persona, a su cuerpo y a sus valores. Y es específico porque la afecta en su condición de fragilidad, de ser suficiente y finito, y más concretamente en esa situación. La enfermedad conlleva situaciones de fragilidad y vulnerabilidad que no conocemos hasta que no las experimentamos. Y que los que dedicamos la vida a cuidar y tratar a los enfermos debemos tener siempre presente. Mirad, estos son realidades humanas muy sencillas, muy cotidianas, pero muchas veces no caemos en la cuenta que nuestro es el hospital, pero del enfermo es la habitación. Nuestro es el horario, pero las necesidades de ellos. Nuestro es el silencio, cuando llega la hora, pero suyo es el sueño. Nuestra es la dieta, pero suya es el hambre.
Nuestra es la limpieza y suyas las sábanas. Nuestros los medicamentos, pero suyos el dolor. Nuestras las preparaciones para las pruebas diagnósticas y los tratamientos, pero el cuerpo que los soporta y la intimidad son las del enfermo. Nuestra es la ciencia, pero la enfermedad es la enfermedad que está en el enfermo. Nuestro es el pronóstico, del enfermo es la esperanza, nuestro es el diagnóstico, suya es la vida. ¿Qué importancia tiene esto? Que podemos leerlo permanentemente como un ejercicio personal que tendríamos que hacernos diariamente en la cabecera del paciente. Pues que bastaría una pequeña falla, una pequeña ruptura, una pequeña grieta en estos elementos personales de la enfermedad, del enfermar humano, por donde se puede romper la integridad personal. Y por una de estas situaciones tan simples dentro de cualquier patología, puede ser suficiente para que toda la realidad del enfermar entre como un tsunami, con sus consecuencias físicas, psíquicas, emocionales y espirituales, destruyendo y rompiendo y creando realmente la catástrofe que puede suponer en algunos casos la vivencia de la enfermedad. Para explicar la realidad del enfermar me gusta describir la enfermedad como un río con sus dos orillas. La orilla de la fenomenología física, el dolor y los demás síntomas por los que se expresa y reconocemos los enfermos. Los nombres técnicos que comúnmente determinan nuestra conducta diagnóstica y terapéutica. Pero está la otra orilla, la orilla personal y única, que es la experiencia de la enfermedad, individual y exclusiva, a la que no solemos prestar la misma atención. Sin embargo, es tan importante o más que aquella, pues con mucho es la que suele reportar mayor carga de sufrimiento, y aunque no se suele estudiar ni bien en los libros de texto más habituales, conlleva un muy alto riesgo de iatrogenia. El término iatrogenia o iatrogénico, exclusivo hasta ahora del médico, habría que ampliarlo en realidad a toda la estructura sanitaria y a todos los integrantes de la estructura sanitaria a todos los niveles. Porque iatrogénico puede ser el hospital, y no solo por el riesgo estrictamente físico que conlleva, por ejemplo, infecciones nosocomiales, sino también por el alto riesgo moral que la atención sanitaria supone, derivada de las frecuentes experiencias de deshumanización e incomunicación, por la presencia habitual de situaciones admitidas por necesidad o como mal menor y que atentan contra la individualidad, la dignidad y la integridad del enfermo. La asistencia sanitaria, especialmente a la hospitalización, aumenta la vulnerabilidad de los enfermos con su carga de separación familiar, pérdida de privacidad y de intimidad, despersonalización, entreguismo a la técnica, problemas económicos, problemas laborales, necesidad específica de asistencia, necesidad de tener una sonda, un gotero, las comidas especiales, la higiénica, el horario, las propias intervenciones diagnósticas y terapéuticas, muchas veces agresivas y no siempre bien informadas, los soportes artificiales. Todo esto puede llegar a ser iatrogénico en un momento determinado si no lo analizamos así. La vulnerabilidad común de todo enfermo y sus riesgos se ponen en evidencia en lo más elemental de la clínica, el acto médico y la relación asistencial. En una ética elemental de la relación asistencial dirimos que la relación asistencial es una relación personal entre personas. Y decimos que hay un riesgo siempre por la técnica y por nuestra relación técnica profesional entre personas. Corremos el riesgo de despersonalizar a nuestros pacientes, considerarlo un número, considerarlo un hecho, considerarlo una muestra, considerarlo. Las personas vulnerables, este riesgo aumenta. Es una relación de necesidades, en la que el enfermo es quien es el necesitado y solicita la ayuda del profesional que puede ayudarle. La vulnerabilidad es una necesidad en sí misma, que está añadida a la enfermedad y que no siempre es percibida y entendida como se merece. La relación asistencial es por condición asimétrica. El enfermo es el débil, el necesitado, que por mucho que queramos no se sitúa nunca al mismo nivel profesional. Alguien dijo que para entender a un enfermo, el sano necesita ser un genio, y para entender a un sano, un enfermo tiene que ser un santo. Mirado así, la ética de alguna manera nos ayuda a allanar esta asimetría y lo corrige, pero, sin embargo, la vulnerabilidad la aumenta porque aumenta la asimetría, y esta perspectiva dificulta mucho más que la relación pueda ser más horizontal. Y por último, en una relación terapéutica en la que tenemos que estar continuamente tomando decisiones, y nuestras decisiones las tomamos en situación de incertidumbre.
Y muchas veces la vulnerabilidad debería de estar incluida, y cuando está incluida y la contemplamos, aumenta nuestra incertidumbre. Si no, ahí están los ejemplos de donde radica, por ejemplo, la dificultad de las decisiones al comienzo o al final de la vida. Situaciones de alta fragilidad, en las que son situaciones en las que hay que deliberar mucho más, y la prueba está que constituyen la mayor parte de los temas que se contemplan como problemas conflictivos en los comités de ética, ¿no? La atención sanitaria a la vulnerabilidad exige, ante todo, y entramos ya en la atención, no hacer daño. Esta ha sido siempre y sigue siendo la principal premisa ética. En segundo lugar, y según los clásicos esquemas de la ética, sería evitar las actitudes negativas profesionales que aumentan y lesionan la vulnerabilidad de los pacientes. Y en esto de evitar actitudes yo señalaría tres. Las tres que están en el medio y en el origen de todos los males: la ignorancia, la indiferencia y la irreflexión. En ningún momento podemos perder de vista que las personas vulnerables tienen dignidad. Todo ser humano tiene un valor y una dignidad intrínseca inherente al ser persona, que no se pierde nunca ni puede ser cuestionada. En su vulnerabilidad, los enfermos tal vez puedan parecernos seres humanos con una dignidad lastimada, pero esto no significa que no lo contemplemos a esta dignidad íntegra y merecedora de respeto y consideración. Toda persona es un fin en sí mismo en todos los momentos de su vida y no puede ser instrumentalizado a nuestro antojo. La vulnerabilidad puede relegar y dejar en un segundo plano categorías que en la salud jamás nos cuestionamos y que en el enfermo siguen presentes, aunque no los vemos muchas veces, y que tenemos que reconocer su racionalidad, su autonomía, su sensibilidad, su misterio, su trascendencia, sus valores de todo tipo. La vulnerabilidad también puede relativizar valores personales que hay que respetar siempre en la salud y en la enfermedad: la libertad, la responsabilidad, la singularidad o los propios valores espirituales. La indiferencia nos lleva a considerar irrelevantes sufrimientos que estimamos que son generados por la vulnerabilidad, pero nosotros generalmente los consideramos un poco subproductos de la asistencia. Comprendemos que el paciente está incómodo, no es su casa, no es su sillón, no es su cama. Bueno, el enfermo que está ingresado tiene que comprender muchas cosas, tiene que aceptar muchas cosas. Y nosotros, bueno, muchas veces, y esta experiencia, sobre todo enfermería, lo conoce muy bien, ¿qué es lo que más preocupa al paciente en un hospital? Sobre todo una vez que ha superado la crisis aguda y ya está en estudio. ¿Qué le preocupa? Si come o si no come, si duerme o si no duerme, el hábito intestinal se mantiene o no se mantiene, si está solo o no está solo, si vienen a verlo o no vienen a verlo, que el médico tarda poco, tarda mucho en verlo, que habla con él o que no habla. Cosas que por desgracia a nosotros no nos preocupan tanto, ya que nosotros andamos más preocupados por las gráficas, los resultados, el pronóstico, y que hay que dar alta porque tienen que cuadrar los índices de productividad. Esta actitud va a conllevar la desatención de necesidades específicas que generalmente no forman parte de los objetivos asistenciales. De hecho, no se contemplan. En los objetivos que firmamos no se contemplan estos objetivos. Y que los profesionales solemos abordar de una manera ambigua, con escaso compromiso y sin una dedicación expresa. Tampoco se sale del paso con una encuesta a los enfermos, que muchas veces ni hacen, para quedarnos tranquilos de conciencia de que se van contentos. El tercer consejo en la atención sanitaria a la vulnerabilidad es la prudencia, que se explicita en la norma de adoptar una actitud reflexiva junto al enfermo, que procurando evitar lo que indignifica, el dolor, la incomunicación, el abandono, la desatención, el encarnecimiento terapéutico al final de la vida, promueva calidad de vida por medio de la atención integral a todas las necesidades del paciente y el respeto a su autonomía y sus deseos. La atención sanitaria a la vulnerabilidad incluye la prevención, el cuidado y también la rehabilitación. La vulnerabilidad se puede prevenir, se tiene que cuidar y hay que rehabilitar. La enfermedad es una experiencia común por la que todos tenemos que pasar. Por eso deberíamos aprender a afrontar la vulnerabilidad que la enfermedad conlleva. ¿Cómo podemos aprender? Pues con toda humildad sugiero que aprovechar las experiencias menores de vulnerabilidad que toda enfermedad supone, aunque sea algunas veces que se nos rompe nuestro camino, que nos desarma, que nos cabrea
y yo ahora qué tenía que hacer, y yo ahora me tengo que quedar en la cama, y ahora me tengo que operar. Pues piensa en ti, que no pensamos nunca, nada más que en lo que tenemos que hacer. Bueno, es un tiempo que se nos da, una oportunidad para ponernos en orden, para reconocer lo que tenemos y lo que nos falta. Son experiencias menores de vulnerabilidad aprovechables, cualquier enfermedad, y que nos ayuda de una manera decisiva para cuando llegue la hora de vulnerabilidades grandes saber estar ahí. En esto los orientales nos enseñan mucho. La educación sanitaria debería incluir entre sus contenidos recursos y consejos para proteger la fragilidad y afrontar la vulnerabilidad. Una correcta calidad asistencial debe contemplar y programar la asistencia a la vulnerabilidad de los pacientes y la defensa de los derechos. No son protocolos y guías concretas para acciones hechas, sino también la vulnerabilidad requiere protocolos y guías. Considero que el voluntarismo y la cooperación sanitaria, por sus peculiares características, son un campo privilegiado para el conocimiento de todas las formas de fragilidad y afrontamiento. El cuidado de la vulnerabilidad es esencial, en este cuidado, la actitud profesional. Y en este sentido, la geriatría nos puede servir. La actitud que debe de adoptar un geriátrica, leí estas frases que me parecen esenciales. ¿Cómo debe de estar ante el paciente enfermo un geriatra? Eres uno como yo, pero ya no puedes caminar solo. Esto ayuda de alguna manera a salvar esa asimetría que estaba comentando. Nos hemos encontrado, insistir en el encuentro, un encuentro amistoso y amigable y acogedor. Y no te echo en cara tu dependencia, no es una carga para mí, antes bien, asumo libremente mi tarea como tú aceptas la tuya, la de ser cuidado. Eres uno como yo. ¿Cuáles serían los objetivos éticos asistenciales? 3, básicamente. Y de resumen de todo: humanizar la vida vulnerable, cuidar al paciente y buscar el bien. Humanizar la vida vulnerable significa promover una vida físicamente humana, que no incluye solo, que no es solo el objetivo de bienestar, sino todo más. Porque a veces corremos el riesgo de convertir el objetivo de bienestar en un objetivo total. Tengo que estar bien. Pero en realidad, una vida físicamente humana es aquella que acepta vivirse estando bien y no estando bien. Porque en realidad, ¿quién puede levantar la mano y asegurar que está sano? Probablemente nadie. Nadie supera 100 pruebas. Alguien tiene algo. Será una miopía, será una diabetes, será una hipertensión, será. ¿Eso significa que ya no tengo bienestar? ¿Porque tengo que tomar comprimidos? ¿Porque se me ha partido una pierna? ¿Porque soy operado de apendicitis? Pues en todo paciente conviven salud y enfermedad. Y humanizar una vida vulnerable por parte de los profesionales de la salud consiste en eso. Hacer que todo paciente físicamente se encuentre realizado como persona humana en la salud y en la enfermedad y se encuentre conforme. La Entralgo define muy bien cuáles serían los conceptos de estar en la salud y en la enfermedad para considerarse saludable. Una vida totalmente humana, es decir, cuidando todas sus necesidades, ya las hemos dicho, físicas, psicoemocionales, sociales, espirituales, y positivamente humana. Esto positivamente humana significa que la misión del profesional sanitario consistiría en potenciar aquello que humaniza y evitar e intentar proteger al paciente de todo lo que lo deshumaniza, que son muchas cosas. ¿Qué significa cuidar en la vulnerabilidad? Cuidar en la vulnerabilidad significa atender e intensificar las aplicaciones del buen cuidado. Esto es, obrar bien técnica y moralmente. Y el concepto de bien, que ya lo hemos incluido en la tríada primera, significa buscar el bien, hacer el bien, hacerlo bien, y desde el bien. El fin no justifica los medios, nunca, por mucho utilitarismo que queramos tener. Pues en esa triple perspectiva del bien estaría el obrar bien técnica y moralmente. Es muy importante saber tomar decisiones, porque la ética nos está obligando permanentemente a tomar decisiones y junto con esto los dos deberes implícitos que aquí se intensifican.
el deber del respeto y el deber de cuidado. A la hora de plantearnos las indicaciones médicas, uno de los puntos que Johnson utiliza a la hora de afrontar la deliberación ética y los conflictos éticos, siempre hay que tener en cuenta varios aspectos, pero yo señalaría en las personas vulnerables cuidar mucho el ponderación riesgo-beneficio de lo que podamos hacer con las personas vulnerables. Esto significa, por un lado, especificar las indicaciones en todos sus significados. ¿Qué significa hacer esto en este paciente? Personalizar la indicación y considerar para qué lo hacemos, cuáles serían sus consecuencias y la futilidad. Sabéis que la futilidad es un término que significa aquello que no tiene sentido, no tiene utilidad. Hay una futilidad que se llama cualitativa. Universalmente se reconoce que no tiene sentido hacerlo. Las personas vulnerables hay que cuidar mucho eso. Hacer que todo tenga un sentido. Hay otras que son más cuestionables, que pueden ser futilidades cuantitativas, que para algunos podrían tener utilidad, para otros no, para el paciente sí, para mí no, o viceversa, y eso obliga a un diálogo. La información que debemos a los pacientes vulnerables ha de ser completa, siempre, comprensible, pero sobre todo comprendida. No basta que yo me justifique diciendo me ha firmado el documento, lo ha firmado el familiar, yo me he explicado, pero lo había comprendido. ¿Tenéis la experiencia de cuántos pacientes son sometidos a pruebas que no saben a dónde van, aunque han firmado el documento? Los deseos del paciente, no podemos olvidar que en su vulnerabilidad deben ser considerados siempre, que las personas vulnerables son capaces de escoger y rechazar. Y en este sentido hay que cuidar formas de marginación que algunas pueden ser inadvertidas por nosotros cuando participamos, por ejemplo, en una conspiración de silencio, en una forma de marginación. Las personas vulnerables son capaces de crecer en dignidad y realización personal, de ser sujetos activos y responsables. Cualquier actuación que suponga un expolio o ignorancia de sus valores, por ejemplo, el tema de ignorar la sexualidad del anciano, pues es inaceptable. Tampoco podemos olvidar que las personas vulnerables forman parte de la comunidad, lo que nos obliga a promover, defender y facilitar la realización de sus derechos. El deber de respeto, y estamos terminando, incluye unas consecuencias prácticas de obligado cumplimiento para quienes nos dedicamos a su asistencia. Las personas vulnerables deben de estar libres de explotaciones y malos tratos. Nunca pueden ser considerados un subproducto, y su familia debe ser cuidada y respetada en su condición nuclear esencial, sin olvidar su doble condición de necesaria y necesitada. La dignidad y el valor de la vida de las personas vulnerables son independientes de la edad, del género o cualquier circunstancia. La vulnerabilidad en general y de los enfermos en particular requiere una asistencia integral y propia que en tiempos de crisis y de escasez de recursos puede verse comprometida. Por eso tenemos que defender el primer deber de justicia sanitaria, que es proteger y seleccionar positivamente a los más débiles, enfermos y desfavorecidos. Los enfermos en su vulnerabilidad tienen necesidad de independencia. Podemos y debemos ayudarlos, pero nunca suplantarlos o sustituirlos en sus decisiones. También necesitan mantenerse fijos e integrados en un ambiente propio. Los institucionalizados y el alejamiento de su hogar pueden ser causas de vulnerabilidad y sufrimiento que hay que cuidar, explicar y compensar con una alta dosis de afecto, cariño y compañía. Y en su vulnerabilidad, y precisamente por ella, entre otras razones, los enfermos necesitan comunicarse con los demás. La soledad, la incomunicación y la falta de reconocimiento de los enfermos, especialmente de los ancianos, aumenta su sensación de fragilidad y de vulnerabilidad. Los enfermos necesitan estar activos. De esta manera se facilita su recuperación en situaciones de hándicap y la convivencia y el tono vital en el deterioro neurosensorial. Termino reconociendo que son muchas las cosas que quedan por decir. Pero todo tiene un límite, también vuestra paciencia y vuestra capacidad de atención. La extensa teoría de la vulnerabilidad, más propia de un tratado que de una ponencia de 45 minutos, dificulta el abordaje de un tema tan complejo como es la asistencia sanitaria a personas vulnerables. Perdonadme si no he cumplido con lo que esperabais. Sin ánimo de disculpas, debo deciros que ni soy geriatra ni experto en otra vulnerabilidad que la que a lo largo de 45 años de ejercicio profesional he contemplado y servido en mis enfermos. Me gusta decir, y así lo proclamo cada vez que la ocasión se presta, que los enfermos han sido y siguen siendo mis mejores maestros. Todo lo que habéis visto y
y lo que habéis oído corresponde exclusivamente a lo que de ellos he aprendido y que tal como lo recibí os he querido transmitir. Muchas gracias.